músculos, huesos y las articulaciones trabajan al unísono para permitir el movimiento del cuerpo humano, actividades que van desde caminar o correr hasta escribir o enhebrar un hilo en una aguja. El sistema muscular, muchas veces llamado el sistema de locomoción humana, es un sistema de tejidos que abarca todo el cuerpo y con la colaboración del sistema nervioso y del sistema óseo produce los movimientos del cuerpo en una forma útil y coordinada al sistema muscular. Al sistema muscular es el conjunto de más de 600 músculos, un 40-60%, es decir, un 50% en promedio del peso corporal corresponde al músculo esquelético. La sustancia principal que es utilizada para las funciones del músculo es el carbohidrato de nombre glucógeno. Continuando con las generalidades de este sistema, quiero comentar que este sistema crea un equilibrio al estabilizar la posición del cuerpo, producir movimiento, regular el volumen de los órganos, moviliza sustancias dentro del cuerpo y produce calor. Cabe añadir que la biología es la ciencia encargada del estudio de este sistema. Seguimos con el siguiente apartado que se llama características de los músculos. Estas características que posee el músculo lo hace en un órgano único y estas son la irritabilidad, que es la característica muscular que responde a un estímulo. Elasticidad es la característica del músculo que le permite recuperar su forma. Extensibilidad, la célula tiene la capacidad de estirarse. Contractilidad es el acortamiento de la célula. Excitabilidad es la capacidad de responder y recibir un estímulo. Vamos a comenzar a platicar sobre los tipos de músculo, pero antes cabe mencionar lo siguiente. Las células musculares se llaman miocitos. Al conjunto de miocitos constituye al tejido muscular y, ahora sí, chavos, existen tres tipos de tejido musculares: el cardíaco, el estriado y el liso. El músculo estriado o esquelético son células largas, estriadas y multinucleadas, es decir, que este tipo muscular posee en cada miocito muchos núcleos. Este tipo de músculo posee tres grandes capas. El epimicio es una capa que rodea todo el músculo. En conjunto, el perimicio y los fascículos, las fibras musculares se agrupan en fascículos y cada fascículo está rodeado de una capa de perimicio. El endomicio es una lámina fina de tejido conectivo que envuelve cada fibra muscular, es decir, es una envoltura por cada célula muscular. El tejido muscular liso está formado por células alargadas y mononucleadas, o sea que tiene solo un núcleo. Al microscopio no se ven bandas claras y oscuras, controlado por el sistema nervioso autónomo o vegetativo, de contracción lenta, mantenida e involuntaria. Se encuentra en la pared de los conductos internos, vasos sanguíneos, tubo digestivo, aparato urinario, etc. El tejido muscular cardíaco. Sus células son cortas, ramificadas. Con esto me refiero a que parecen pantalones porque algunas células se encuentran bifurcadas y con un solo núcleo. Tienen bandas claras y oscuras y están controladas por el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Su contracción es rápida, involuntaria y automática. El sistema óseo, también llamado sistema esquelético como les comenté en un principio, es el encargado de proporcionar la estructura al cuerpo humano. Este sistema óseo está conformado por dos tipos de tejido, por un gran tejido óseo, más o menos representado con los huesos, y por un tejido cartilaginoso que lo vamos a ver en estrecha relación con el tejido óseo. ¿Cuáles son las funciones del sistema esquelético? Tiene muchísimas. Aquí nada más le voy a poner las 5 funciones principales que son las que describen en la mayoría de los textos anatómicos. Primero, tiene una función de soporte para el cuerpo, que fue con la que les comenté el video. ¿Sí? Una segunda función importante es de protección para estructuras vitales. Si usted ve el encéfalo, todo el sistema nervioso central está protegido por los huesos del cráneo. Por ejemplo, la médula espinal está protegida por la columna vertebral. Órganos importantes como el corazón y los pulmones están protegidos por los huesos de la cavidad torácica. Otra función también es que en los huesos existen reservorios de sales, de minerales. Los más importantes, los más abundantes de calcio, de hecho la mayoría del calcio del cuerpo está dentro de los huesos. Y también hay reservorios de fosfatos. También se encuentran otros minerales presentes, pero estos son los que más abundan en el hueso. Entonces, otra función importante, muy poco conocida
por las personas ajenas del mundo de la salud es que adentro de los huesos, sobre todo los huesos largos, aunque también algunos planos lo tienen, se encuentra la famosa médula ósea. En esta médula ósea ocurre el proceso de hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? No es más que el proceso mediante el cual se forman células sanguíneas, entendiendo por células sanguíneas a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y la otra es que es base mecánica para el cuerpo. Con esto me refiero a una base mecánica para el movimiento. Nosotros nos movemos gracias a que hay articulaciones entre los huesos y gracias a que es en los huesos donde se insertan los músculos que van a generar el movimiento. Muy bien. El esqueleto se divide en dos grandes grupos. Hablamos primero de un esqueleto axial, o también llamado esqueleto axil, que es el eje central del esqueleto. Esto va a estar dado por los huesos de la cabeza, por la columna vertebral y por los huesos torácicos. La segunda parte o división del esqueleto es el esqueleto apendicular. Este esqueleto apendicular es el que está dado por los miembros o por las extremidades, como lo quieran decir, tanto por las extremidades superiores como por las extremidades o miembros inferiores. Entonces el esqueleto a grosso modo está dividido en un esqueleto axial y en un esqueleto apendicular. Ahora, existen puntos de unión entre el esqueleto axial y esqueleto apendicular. Eso es lo que desde el punto de vista anatómico conocemos con el nombre de cinturas, así tal cual como lo oye, cintura. Tenemos una cintura escapular, también llamada cintura torácica, que es la que une al miembro superior al esqueleto axial. Esta cintura escapular o torácica está dada por dos huesos. Una es la escápula, también llamado omóplato, y otro es la clavícula. A través de estos dos huesos se sostiene el miembro superior al tórax específicamente, y como el tórax es parte del esqueleto axial, entonces se puede decir que se une al esqueleto axial. Mientras que los miembros inferiores se unen al esqueleto axial a través de los huesos coxales, también llamados huesos ilíacos o huesos de la pelvis. Estos dos huesos, que son dos, se articulan directamente con la columna vertebral a través del hueso sacro. Y la columna vertebral es parte del esqueleto axial. Entonces ya no se les olviden, las cinturas son las que unen el esqueleto apendicular con al esqueleto axial. Primero hablando del hueso como tal. El hueso largo va a tener una región central denominada la diáfisis. Es una región larga y es una región central. Luego vamos a tener los dos extremos, que serían como que las cabezas o extremos, es el nombre de los huesos, que vamos a denominar epífisis. ¿Ok? Entonces la diáfisis es la zona que se encuentra entre las dos epífisis. Pero existe una tercera zona, que aquí se las pongo en negro, que es la zona que une a la epífisis con la diáfisis en ambos extremos. Esa zona es la famosa metáfisis. En esa metáfisis se encuentra el famoso cartílago de crecimiento, que es la zona del hueso que es estimulada hormonalmente para que el hueso crezca en longitud. Y es lo que dictamina el crecimiento de las personas. Ya cuando una persona es adulto, ese cartílago de crecimiento que se encuentra en la metáfisis ya se osifica, se convierte en hueso, y es cuando hablamos médicamente de que se cerraron los cartílagos de crecimiento. Y esa persona, por más hormonas de crecimiento que reciba y otras hormonas que regulan el crecimiento, no va a poder crecer porque ya se soldaron esas metáfisis. Entonces no se les olvide, la metáfisis está en la zona que une a la epífisis con la diáfisis. Vean, en ambos extremos encontramos la metáfisis. Ahora, en los extremos generalmente de los huesos, tanto de los cortos como de los largos, vamos a encontrar un cartílago articular que reviste. Este cartílago articular es simplemente para que cuando ocurra la articulación no exista tanta fricción entre los huesos y haya un mejor deslizamiento. Vamos a ver ahora con respecto a las capas de hueso como tal, vamos a ver que externamente está cubierta por una capa bastante gruesa, bastante densa, que es el llamado periósteo. Después del periósteo vamos a tener una capa que reviste la cavidad interna de hueso llamada endósteo. Entonces tendríamos el endósteo y el periósteo por fuera. Y la cavidad que me queda internamente la denominamos cavidad medular. Es esta cavidad medular la que está ocupada por la médula ósea. Vamos a ver una médula ósea roja y una médula ósea amarilla, que son la roja, por cierto, la que forma los componentes sanguíneos. La amarilla es más rica en lípidos. ¿Ok? Hay unos autores que
cuando hablan de las partes de los huesos, te dicen que los huesos tienen dos porciones. Una porción que es compacta, que la llaman hueso compacto, que sería esta zona. Vean ustedes allí que es hueso duro, es hueso rígido. Y otra zona que tiene muchos huequitos, que parece queso, parece una esponja. Y lo llaman hueso esponjoso. Entonces también tú puedes decir que el hueso está conformado por una porción compacta, hueso compacto, y una porción que es esponjoso, llamada hueso esponjoso. Muy bien. Para terminar hablaremos de los tipos de huesos. Hay un video aparte que voy a hacer, que es el video de reparos anatómicos. Ese video es muy importante que lo conozca porque siempre los estudiantes tienen dudas. Los reparos anatómicos son las cositas que usted ve en los huesos, que si apófisis, saber cuándo es un tubérculo, saber cuándo es un trocánter, saber cuándo es una línea, saber cuándo es una cresta, cuándo es una fosa, cuándo es un cóndilo, cuándo es una escotadura. Eso lo voy a dejar en un video aparte, que se llama así, diferencias entre los reparos anatómicos, que bueno, lo voy a subir paralelamente con este para que lo aprendan y lo vean en el canal. Vamos a hablar de los tipos de huesos, o sea, cómo clasificamos a los huesos. Bueno, primero vamos a hablar de los huesos largos. Los huesos largos son aquellos huesos, oigan bien el concepto, en la cual predomina lo largo que el ancho. Es decir, es más largo que ancho. No necesariamente un hueso largo tiene que ser grande, porque cuando hablamos de huesos largos nos imaginamos un fémur, una tibia, un peroné, un radio, un cúbito, un húmero. Sin embargo, usted ve los huesos, por ejemplo, los de la falange de los dedos son pequeños, pero cuando usted lo ve son más largos que anchos. Ya eso hace que entre dentro del concepto de un hueso largo. Usted ve los metacarpianos, los metatarsianos igualmente, son más largos que anchos a pesar de que son pequeños, relativamente pequeños. Entonces ya eso entra dentro del concepto de un hueso largo. Entonces no se les olvide, eso es un hueso largo. Ellos son los que clásicamente están conformados por diáfisis y por epífisis. Muy bien. Luego tendríamos los huesos cortos. Los huesos cortos son aquellos huesos cuyas dimensiones de largo y ancho son más o menos similares. Ejemplo de ello es lo que encontramos a nivel del carpo, los huesecitos del carpo, el escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, y los huesecitos del tarso, que son los que encontramos a nivel del pie, calcáneo, astrágalo, cuboides, cuneiforme. Esos son los huesos cortos, largo y ancho más o menos similar. Luego tenemos los huesos planos, el mismo nombre te dice, son huesos que están formados por dos tablillas óseas, tienen un espesor bastante reducido y generalmente lo encontramos en las cavidades. Usted ve muchos de los huesos del cráneo, son huesos planos. Usted ve el esternón, las costillas son huesos planos. La escápula, el hueso coxal son considerados también huesos planos. Luego tenemos los huesos irregulares. ¿Qué son los huesos irregulares? Bueno, son aquellos huesos en donde usted trata de clasificarlo en los tres grupos anteriores y usted ve que no es ni largo, no es ni corto, ni es un hueso plano. Es un hueso que tiene una forma distinta, una forma que no se puede clasificar. Ejemplo de ello, vamos a ver, por ejemplo, los huesos de la columna vertebral. Igualmente, hay unos huesos del cráneo, como el etmoides, como el efenoides, que no tienen una forma definida. Eso también entra dentro del concepto de un hueso irregular. Hablar de los huesos sesamoideos, que son huesos realmente que son accesorios. Ellos pueden tener distintas localizaciones en el cuerpo, pero generalmente lo encontramos muy cerca de las inserciones tendinosas o también lo encontramos en los ligamentos. Ejemplo clásico de ello es la rótula. Se llaman sesamoideos porque ellos tienen la forma de la semilla del sésamo. ¿Okay? Primero que nada vamos a decir el concepto de articulaciones, que no es más que la unión de dos estructuras rígidas corporales entre sí. Sáquense ese chip de que articulación es la unión de dos o más huesos, porque si bien la mayoría de las articulaciones están formadas por las uniones de hueso con hueso, también vamos a encontrar articulaciones corporales donde hay una unión de un hueso con un cartílago. Igualmente algunas articulaciones donde simplemente se une el hueso con un diente, por ejemplo. Entonces vamos a comenzar con la clasificación de las articulaciones. Las articulaciones las vamos a clasificar de dos maneras. Primero, de acuerdo al material que las une, y segundo, de acuerdo a la movilidad o el grado de movilidad que tenga cada grupo de articulaciones. El primer grupo, son tres grandes grupos. El primer grupo del que les voy a hablar son de las articulaciones sinoviales. Estas articulaciones sinoviales también son llamadas diartrosis, así la van a conseguir en la mayoría de los textos. Dentro de la clasificación de la movilidad, estas sinoviales o diartrosis son consideradas articulaciones móviles. Esas son articulaciones de tipo sinovial, tienen esa característica que son altamente móviles.
además de unas características anatómicas que ahorita le voy a explicar con más profundidad. Luego tenemos el segundo grupo de articulaciones, que son las articulaciones cartilaginosas. En algunos textos encontrarán a estas articulaciones cartilaginosas con el nombre de anfiartrosis. De acuerdo a la clasificación de la movilidad, estas articulaciones cartilaginosas son articulaciones semimóviles, es decir, no son articulaciones que tienen tan libre movimiento como las sinoviales, pero tampoco son articulaciones totalmente rígidas, sino que tienen poca variación de movimiento. Ejemplo de ellas, las articulaciones que hay entre los cuerpos vertebrales a través del disco intervertebral, que, bueno, si no es tan móvil como una sinovial, repito, pero si no existiera movimiento, nosotros no pudiéramos hacer los diferentes movimientos de flexión con la columna. Ahora bien, el tercer grupo de articulaciones van a ser las articulaciones fibrosas. Esas articulaciones fibrosas, en muchos libros la van a encontrar con el nombre de sinartrosis. Y dentro de la clasificación de la movilidad se dice que son articulaciones que o se mueven muy poquito, no es que no se mueven siempre, sino que hay veces que se mueven muy poquito, o simplemente que son articulaciones totalmente inmóviles. Ejemplo de estas son las suturas craneales, que son las articulaciones que unen los distintos huesos que me conforman a la bóveda craneal. Ahora bien, les recuerdo que estas articulaciones sinoviales también reciben el nombre de diartrosis y son todas aquellas articulaciones del cuerpo que tengan libertad de movimiento, como característicamente las articulaciones que hay en el miembro superior y en el miembro inferior. Ahora, toda articulación sinovial tiene 6 características o 6 componentes, mejor dicho, que las describen. Primero, esta es una articulación sinovial típica, vean que es una unión entre dos huesos. Lo primero que van a ver es que las superficies óseas de los huesos que van a estar en contacto son superficies lisas. ¿Por qué tienen que ser lisas? Porque ella no tiene que permitir el roce o fricción entre las estructuras que se están articulando. Además de eso, esas superficies óseas, además de ser lisas, están recubiertas por cartílago hialino. Ese cartílago hialino le va a permitir que no haya choque hueso con hueso, sino que le va a servir como de amortiguación. Después de ese cartílago hialino, esta articulación sinovial va a estar recubierta por una membrana gruesa, una capa fibrosa, que es lo que se denomina cápsula articular. Por fuera de esa cápsula articular va a haber una protección, que es lo que nosotros denominamos ligamento. Entonces, ¿qué es un ligamento? Un ligamento no es más que una estructura fibrosa que me protege a toda articulación sinovial. ¿Sí? No confunden ligamentos con tendones, que es algo muy común que la gente confunde. Un tendón es una prolongación de un músculo. Es lo que usa el músculo, o sea, es parte del músculo. Es lo que usa el músculo para insertarse en el hueso y poder moverlo. ¿Ok? Mientras que el ligamento no tiene nada que ver con el músculo. El ligamento es una estructura que une hueso con hueso y que simplemente lo que hace es reforzar la cápsula fibrosa de las articulaciones sinoviales. El quinto componente de toda articulación sinovial es esta membrana que ven aquí en color verde, que es lo que se llama membrana sinovial. Esta membrana sinovial hace que se me forme un espacio, que es el espacio sinovial, que ese espacio está totalmente ocupado por el famoso líquido sinovial, que es la estructura que también me va a ayudar a la amortiguación de esa articulación. Así, este conjunto de estructuras corporales es lo que viene a conformar el aparato locomotor.